Para las personas que nos están viendo y escuchando, está conmigo María Belén de Ovaldía. Bienvenida. Gracias, Manuel, por invitarme y bueno, es importante e interesante poder mostrar un poco de lo que se está llevando aquí en la isla, con los proyectos diferentes nacionalidades, diferentes culturas que se van mezclando. Y bueno, estamos tratando de hacer crecer un poco lo que es la parte empresaria de la isla. La gente que me conoce sabe que yo no hablo típicamente como una panameña. Yo nací en Argentina y vine a Panamá ya con 27 años, o sea, graduada de la universidad y digamos, a hacer mis papeles. Ahora, tu familia es de la provincia de Chiriquí. Mi familia procede de Chiriquí. Cuando tú te viniste a Panamá, ¿qué te motivó a hacer ese salto de la provincia de Chiriquí a la provincia de Boquerón, donde actualmente estamos? Bueno, realmente yo venía con una idea que era, yo me gradué de abogada en Argentina y bueno, no es tan fácil ejercer la abogacía porque es un tema de revalida de títulos. Mi intención siempre fue revalidarlo en Panamá y quedarme en Panamá ciudad. Tengo familia también ahí. Pero bueno, cuestiones de tiempo, cuestiones de conseguir un trabajo, que era lo que me urgía en ese momento. Yo iba como de Panamá ciudad a David Chiriquí, como cada 2 semanas más o menos, buscando diferentes propuestas laborales y viendo cómo hacían mis papeles de abogada. Bueno, entre una cosa y otra pasaron como casi 7 u 8 meses y ya, digamos, yo había en ese momento agotado mis ahorros que yo tenía de lo que había ahorrado en Argentina para poder mantenerme un tiempo aquí mientras conseguía lograr esos proyectos. Y en una de esas vueltas, bueno, un familiar mío me incentivó a que me quedara un poco más, pero ya yo estaba como súper, digamos, frustrada, estaba un poco deprimida, digamos, porque no lograron no conseguir lo que yo estaba buscando. Pero bueno, el familiar me incentivó que quédate 1 o 2 meses más, dale un poco más de tiempo. Y en ese tiempo, con unos amigos me invitaron a venir aquí a Bocas del Toro. Y bueno, vine como un plan de vacaciones, como 2 o 3 días, nada más. Y en ese momento ni siquiera tenía intenciones de dejar currículum, ni siquiera tenía intenciones de ir a entrevistas de trabajo, ni nada. Pero lo hice solamente en 2 lugares. Y bueno, uno de esos lugares me llamó al otro día para trabajar y me gustó la propuesta. O sea que muchos de los casos que hay en esta isla vienen por 2 o 3 días de turismo. Exacto. Y después se quedan, por lo general, toda la vida. Exacto. Y en esa oportunidad, ¿qué fue lo que, además de la propuesta laboral, que fue al día siguiente, qué fue lo que te enganchó de tomar la decisión? Bueno, no solo la propuesta laboral hace que me quede, sino puede ser la playa, el clima, la gente, la cultura. ¿Qué otra cosa te enganchó para Bueno, realmente yo venía con un plan de que sí o sí quería conseguir un trabajo aquí en Panamá porque vengo de un país que está bastante mal económicamente y te estoy hablando de hace 10 años atrás. O sea, salí hace 10 años atrás con esa idea. Entonces, claro, mi frustración era muy grande porque yo no me quería regresar a mi país en ese momento porque era como que no había logrado mi sueño o lo que yo había luchado y para lo que yo había ahorrado. Entonces, si bien no conseguía lo que yo quería, cuando yo llego aquí a la isla y me hacen esta propuesta de trabajo, empiezo como a poner en la balanza de que mis gastos iban a ser un poco menos, que si por ejemplo estaba en la ciudad, que iba a, bueno, además tenía, este trabajo me estaban ofreciendo y además me ofrecieron un voluntariado donde, por ejemplo, me iba a pagar hospedaje, que eso es algo que pasa mucho aquí en la isla, que Claro. uno puede conseguir a veces como dónde quedarse sin gastar esa plata en alquiler. Entonces me gustaba eso, que no se ve, por ejemplo, en las grandes ciudades o, por ejemplo, el ritmo que lleva uno en la ciudad de Panamá es totalmente diferente. Había algo que me llamó la atención de mi primer año de trabajo en esta empresa que yo tuve, en mi primera experiencia de trabajo aquí en Panamá y en Bocas del Toro, que era que yo en muy pocos meses pude acceder de ser solamente, o sea, de estar solamente ocupándome de una actividad a en 2 meses ser la encargada de una oficina dentro de esa empresa.
Entonces, y obviamente con lo que implica esto como un aumento de salario y más beneficios, digamos. A mí me llamó mucho la atención esto y que no tuve que hacer como un esfuerzo tan grande según lo que yo venía mentalizada desde Argentina, digamos. Y esto me hizo como tener esa inquietud de, ok, ¿y ahora qué más? Claro, ¿Y ahora qué más? ¿qué sigue? O sea, ¿qué sigue? Si ya si tan medianamente fácil fue para mí llegar a esto, entonces, ¿por qué no otra cosa más? Y así. Entonces, en una cuestión de más o menos 2 años, yo me sentía ya como que después no conseguía otra cosa más. Y ahí surgió por amistades, porque aquí muchos por amistades, eran muchos conocidos, que el lugar donde yo estaba viviendo necesitaba una manager. Entonces pasé a ser manager de ese lugar y renuncié a este otro trabajo y fue como muy fácil escalar también, digamos. Y de ahí, de tener una experiencia en este segundo trabajo, que era en un hospedaje, ya más, digamos, uno con la parte del hospedaje y lo que es mi negocio ahora, fui aprendiendo lo que después iba a ser el hospedaje mío y mi esposo. Entonces, al principio no pensé que yo iba a tener un hospedaje tampoco, pero fue un poco mi esposo el que empujó de, hey, si lo hacemos, si hacemos algo nosotros, ponemos nosotros más grandes, y bueno, pero mucho tiene que ver el hecho que yo haya trabajado también unos 2 o 3 años en un hospedaje para poder crear esas bases, porque yo no tenía mucho conocimiento sobre hospedaje y hotelería. Entonces, eso. Y ahora, porque por supuesto a esta altura hemos hablado de tu negocio, pero no hemos nombrado tu negocio. En el caso de las personas que nos oyen o nos ven, el negocio de Belén, la compañía se llama La Guayana Hostel. Y ahí me surgen 2 preguntas. La primera, ¿por qué La Guayana? ¿De dónde sale el tema de colocarle Guayana al hotel? ¿Y cuándo nace como empresa La Guayana Hostel? Bueno, eso realmente tiene una historia un poco negra de fondo, que es más larga y necesitaríamos otra podcast para hacer esto. Pero para hacerla corta, realmente nosotros comenzamos con otro nombre y que en realidad no fue administrado ese nombre por la persona, el abogado que estaba encargado de la propiedad. Y nosotros, un poco por principiantes, lo usamos y a los 2 meses nos dijeron que no podíamos usarlo. Nos dijeron que bueno, ese nombre tenía un problema con impuestos y otras cosas. Entonces teníamos que cambiarlo urgentemente porque estábamos en temporada alta en ese momento. Y nos sentamos, en ese momento éramos 3 socios, nos sentamos y si alguien no ha tenido la oportunidad de venir al hostal o en un momento viene, se dará cuenta que a nuestro living tenemos un cuadro, tenemos una pintura súper grande que dice La Uyagua, está pintado. Estábamos sentados en la mesa viendo qué nombre le poníamos nuevo y vimos la pintura y pensamos en ese nombre, fue como dale, ponle ese nombre, Uyagua, listo, La Uyagua Hostel, quedará así. Y cuando uno de mis socios va a poner el nombre, que a Panamá Emprende, se equivoca y no pone La Uyagua, sino que pone La Guayana. Así que básicamente cuando llega y vemos el aviso de operaciones con el nuevo nombre, quedamos como esto no era lo que habíamos hablado, era La Uyagua. Entonces, bueno, ahí fue un poco chistoso, ¿no? Todo esto, pero realmente creo que el nombre que tenemos, que escribimos desde ese momento, ayuda muchísimo. Después nos enteramos que era una zona de Venezuela muy bonita, que se llama así, La Guayana. Así que como que tuvo más sentido todo esto del nombre, porque al primer momento era como que este nombre, no sé, no nos gustaba mucho, pero bueno, ya estaba el aviso y había que seguir para adelante y nada, abrirlo así como con ese nombre. Bueno, pero a veces de algunos errores salen cosas... Exacto, quedó bonito y... Ya en este momento, eso estamos hablando de que la Guayana Hostel nació en el año, ¿en cuál año? En 2016, finales de 2016. Actualmente, luego de la situación que vivió el mundo con el tema de lo que pasó en el 2020, la empresa La Guayana Hostel
estuvo funcionando sin ninguna interrupción hasta marzo, abril del 2020. Luego de eso, por supuesto, muchas cosas y muchos negocios estuvieron cerrados. Pero ahora actualmente, dentro de tu esquema de negocio, ha habido una evolución, que lo hablábamos fuera de cámaras en este momento. ¿Por qué y hacia dónde has apuntado ahora? Bueno, nuestra evolución ha tenido que ver con varios ítems, digamos. No solamente con lo que sucedió mundialmente, sino lo que nos sucedió a mí con mi familia, básicamente, porque nosotros estamos administrando el hostal, estoy administrando el hostal, pero también estoy viviendo en él. Entonces, por una cuestión de mejor manejo, nosotros nos habíamos mudado antes de la pandemia a lo que es la propiedad. Y al pasar todo esto de la pandemia, fuimos como pensando en cómo íbamos a hacer después, o sea, qué iba a pasar después con nosotros viviendo ahí, y yo tengo una familia y ahorita con 4 niños. Entonces, todo ese tiempo estuvimos pensándolo y creo que fui más como insistente en tratar de cambiar, que no tengamos tanta gente como teníamos en el pasado, que teníamos una capacidad hasta 36 personas en la propiedad, a casi que menos de la mitad. Entonces, pero para lograr eso, para lograr tener menos gente, tuvimos que hacer una evolución en el tema de lo que íbamos a ofrecer y cómo lo íbamos a ofrecer, y obviamente no ser un hostal como sí, en sí, digamos, con una cantidad de camas, sino reducir las camas, pero que sean privadas. Entonces, básicamente ahora lo que tengo son habitaciones privadas, aunque conservamos el nombre, lo que estamos ofreciendo son habitaciones privadas y con una atención más exclusiva, y obviamente se ha reestructurado todo la propiedad, y con un servicio más exclusivo, más personalizado y más moderno a lo que teníamos en el pasado. Así que más o menos así como evolucionado. ¿Crees que en el tiempo que tienes viviendo aquí en la provincia y en el tiempo que tienes trabajando dentro de la hotelería, cuáles crees que han sido los retos más importantes que ha sufrido el turismo? No a nivel mundial, sino el turismo a nivel local. Porque dentro de lo que me estás diciendo, no solo has tenido una evolución por un tema personal, sino porque también asumo que has visto un cambio en el turismo. ¿Cuáles han sido los retos más importantes que ha tenido el archipiélago como tal para aceptar ese tipo de turismo? Como que hay una gran cantidad de jóvenes llegando, pero no son los mismos jóvenes que obviamente viajaban hace un par de años. De repente hace un par de años encontrabas como más gente mochilera en el sentido de ahorrar, de no gastar tanto, y ahora es como que los jóvenes están viajando de otra manera. Entonces hay como que ofrecerle más cosas, hay que incentivarlos a hacer otro tipo de actividades, y están como, el turismo se ha vuelto como más exclusivo, siento yo, como más exigente. ¿El tipo de cliente es más trabajador o no sale mucho? No, y básicamente también, o sea, como un ejemplo, cuando nosotros con mi esposo administramos el anterior hostal, la gente solamente llegaba, o sea, no había como una cosa. De hecho, nosotros no teníamos un sistema de reservas en ese hostal porque nuestro jefe en ese momento no tenía sistema. Estoy hablando de hace más o menos 8 años. No había un sistema de reserva, la gente solamente llegaba como walk-in y reservaba su noche, y el otro día te avisaba si se quedaba una noche más y así. Todo eso fue evolucionando, pero súper rápido, a un nivel de que ahorita la gente que está llegando sí o sí es con una reserva. O sea, nadie va a tocar a tu puerta y decirte, hola, ¿tienes espacio? No, o sea, te lo avisan ya con tiempo, ya lo reservaron, ya lo vieron, ya vieron todas tus fotos. Es súper importante tener tu página, tener tus diferentes redes sociales bien como abiertas, mostrando todo lo que tienes, porque van viendo todo. O sea, es un público mucho más, en todo esto de la tecnología, va revisando todo, va viendo, y entonces al llegar obviamente es un poco más exigente. Entonces, Claro. eso es lo. Y ahora, solo por valorar cómo funciona tu vida diaria,
Tú mencionaste que tienes 4 niños, Ujú. más por supuesto tu pareja, más tu familia. ¿Cómo divides tu tiempo entre 4 niños, entre el negocio que tienes? Y no es solamente un negocio que tienes, pero bueno, particularmente ahora solo hablamos de la Guayana Hostel. Más tu tiempo con tu familia dividida porque estás viviendo en 2 países. Hay una parte de tu familia que está en Argentina y hay una parte de tu familia que está en Panamá. ¿Cómo te divides? Bueno, es un poco, eh, realmente no sé cómo explicarlo, cómo me divido, sino que realmente es como vivir el día a día. Yo lo siento así, o sea, eh, el hostal o lo que es el hospedaje va funcionando, por suerte con este tema de la tecnología, va funcionando con reservas, entonces yo básicamente sé a qué hora llegan mis clientes, sé a qué hora van a desayunar porque me lo avisan, sé a qué hora tengo que tener listo el desayuno ya sea de los clientes, como su salida, su llegada, entonces eso me da este espacio de poder planear, los desayunos de los niños, la escuela de los niños, las entradas y las salidas, ya sea de escuela o sus actividades, con la de mis clientes. Entonces, tenemos así otro negocio que es por la tarde, pero ya eso se encarga más mi esposo. Entonces, como en la tarde ya yo sí me dedico más a lo que es los niños y estar en sus actividades. Y bueno, mi familia no la veo mucho. Ellos a veces vienen, a veces vamos nosotros. Tratamos, con el tema de la pandemia hubo un poco de alejamiento, obviamente, pero entre estos últimos años hemos tratado de, aunque sea una vez al año, encontrarnos. Y bueno, hasta ahora va funcionando bien. Pero creo que el dato es eso, vivir un día a la vez. O sea, como hoy, ¿qué vamos a hacer? Armar toda la agenda. Esto aquí, qué actividades hay hoy. Y bueno, así. Y a veces obviamente salen cosas entre medio, pero bueno, así es como lo vamos llevando. No hay como una fórmula de todos los días diferentes. Si tuvieras que enumerar 3 retos, los 3 retos más importantes que has tenido que superar para tener lo que tienes hoy en día, ¿cuáles serían? Sí, muchos lo preguntan, como me preguntaban al principio, ¿por qué te mudaste? ¿Por qué? ¿Cómo fue? Eso no fue un reto para mí porque yo creo que hay algo que mis papás, y siempre se los voy a agradecer, mis papás hicieron cuando yo tenía 4 años, que fue mandarme a Panamá, desde Argentina a Panamá, con una señora que era mi dentista, o sea, yo no era un familiar, Claro. no era una persona que yo veía todos los días, pero mis abuelos querían conocerme, yo soy la primera nieta, y mis papás me mandaron a mí con ella, con una persona de confianza, y mi familia me recogió en el aeropuerto Tocumen, pero yo tenía 4 años. Entonces, creo que ese evento en mi vida, si bien yo tengo muy poquitos recuerdos de eso, hicieron como que exista esa chispa dentro mío de moverme. El reto para mí de repente fue hacer cosas en Argentina para poder lograr salir, porque era más complicado. Yo de hecho tenía hasta 4 trabajos el último año que estuve en Argentina para poder ahorrar la plata que yo iba a necesitar aquí en Panamá, porque obviamente son diferentes monedas. Claro. Podría poner eso un reto, como la constancia, el sacrificio de decir, bueno, no salgo, me ahorro esto por casi 1 año y medio, 2, para poder llegar aquí. El otro reto fue culturalmente, porque a pesar de que yo tengo mi familia aquí y mi papá es panameño, mi papá en realidad es más argentino que panameño, porque lleva más de 50 años viviendo en Argentina. Entonces, la batalla cultural es súper grande, a pesar de que hablemos español, a pesar de que entendamos muchas cosas y que tengamos familia, fue difícil para mí poder adaptarme a la cultura aquí, a la forma de pensar, a los tiempos, a la puntualidad, por ejemplo. Y sí, a la forma en la que se llevan las cosas diarias, digamos, Claro. parte cultural. Y lo otro que me costó bastante, podría decir, bueno, esto de socializar un poco, yo creo que me cerré bastante, ahora que tengo los negocios y todas las cosas, soy como más cerrada y me cuesta un poco ahorita como, digamos, como bloqueos
de poder hacer como de repente unas amistades, como que me cuesta un poco de lo que yo era, pero eso hablando más personalmente, digamos. Claro. Con respecto al negocio, no sé, creo que ya te lo dije, que la parte de la promoción turística, de algunas infraestructuras que faltan aquí en la isla, que hacen que sea un poco más pesado todo el tema, el tema del agua, la luz, a veces. Eso. ¿Qué ha sido lo más divertido y lo más, digamos, no triste, pero lo más difícil de llevar en un negocio como la hotelería? Te pregunto en el rango de los últimos 10 años trabajando en este proceso, bueno, desde el 2016 hasta ahora. Bueno, básicamente lo que es la vida hotelera siempre tiene que ver con los turistas, tiene que ver con el, o sea, todo el tiempo estamos atendiendo a gente, lo que es el servicio al cliente, ¿no? Creo que las cosas más graciosas que hemos pasado son experiencias con los clientes, ya sea borrachos o en otras condiciones. Son las partes más graciosas que de repente han pasado alguna mal comportamiento, cosas así que quedan como en la historia de uno con mira lo que pasó, otra cosa. Y a la vez también hay cuestiones tristes en ese sentido, porque a veces la gente cuando viene a turistear, digamos, se comporta de cierta manera que bueno, dejan que desear, ¿no? Pero eso con respecto a las experiencias del hostal, digamos. Con respecto me quería volver un poco a la otra palabra que me estabas diciendo, de que realmente sí, no es necesario que uno haya estudiado una cosa para poder ejercer esa cosa y viceversa. O sea, yo estudié abogacía, sí, pero en realidad mi primer carrera que yo elegí era licenciatura en turismo. Lo que pasa es que por una cuestión ajena no lo pude seguir. Pero siempre estuvo como en mí esa cosa de la atención al cliente, siempre me gustó como ser un poco social. Y bueno, mis papás me dijeron, bueno, tenés que estudiar, o sea, tenés que estudiar, tenés que hacer algo, graduarte y después hacer lo que quieras. Entonces, como que en nuestra época siempre nos decían como, tenés que hacer esto y después, tenés que hacer esto y después. Entonces, ese era mi punto de inicio, digamos, salir con un título. Y bueno, el que me quedaba más conveniente en ese momento era abogada, que no lo he ejercido, pero me ha servido muchísimo dentro de lo que es el negocio. Y a la vez, a la par de que yo estudiaba abogacía, yo estaba trabajando en una universidad. Y esa universidad me dio muchas herramientas para lo que ahora yo me dedico a la parte de negocio, porque ellos hacían muchos cursos de emprendedores, de liderazgo, y yo, como yo trabajaba ahí, los tenía accesibles para mí, entonces yo los hacía todos los cursos. Así que yo en mi último año de trabajo y también de ahorrar plata, digamos, para venir para acá, yo tenía un emprendimiento en Argentina, lo tenía con una amiga. Así que yo tenía como esa, te digo, entre la chispa que me la dieron mis papás y todas mis ganas como de salir y hacer cosas, yo tenía como una base en sí de lo que era un poco el negocio y de cómo funcionaba un negocio, no de hotelería, pero sí tenía una base de lo que era un negocio y mi base de abogacía también. O sea, te ayudó muchísimo a cómo encontrar las normas, cómo seguirlas, por qué camino ir. Así que, bueno, eso, o sea, ayudó muchísimo. ¿Hay alguna anécdota que te acuerdes de este momento que todavía te rías que haya pasado en el hotel? Se puede decir cosas. ¿Por qué no? Bueno, tengo varias. Generalmente siempre son con personas borrachas, o sea, una vez teníamos unos muchachos, una pareja que estaban discutiendo en la calle y teníamos un huésped que justo estaba llegando de la calle, de una fiesta, y entra y la chica de la pareja se metió al hostal sin ser huésped, o sea, se metió en uno de los baños de las habitaciones
Y entonces mi huésped se quedó como cerrando la puerta y discutiendo con la pareja de la chica y le decía como que no podía entrar y no sé qué. La cosa terminó en una pelea. En una pelea, feo, el muchacho entró a buscar a la muchacha salió corriendo y cuando sale corriendo, como estaba en el baño, se ve que estaba bien borracha la chica, así que salió desnuda. Entonces, nosotros tenemos cámara, obviamente, al otro día vimos todo esto. Claro. Bueno, cosas así. Después ella salió y el chico, bueno, nos contó al otro día lo que había pasado, lo vimos por las cámaras, pero ese tipo de anécdotas suceden bastante en estos destinos que son como sí, fiesta, playa y bueno, la viene a tomar bastante. Pero sí, ese tipo de cosas. O gente tratando de perdiendo las llaves, por ejemplo, para entrar y trepándose por la cerca y cayéndose del otro lado, bueno, obviamente lastimándose. En el otro hostal que administrábamos, una vez uno subió por el techo y cayó uno de los zinc del techo que estaba ya medio viejo o medio desarmado, no sé, y cayó por el baño, rompió todo el techo y bueno, obviamente se lastimó porque había perdido la llave y no podía entrar. Entonces, bueno, ese tipo de cosas suceden bastante. Bueno, pero ya en este punto, como decías antes, se convierte en parte de una anécdota. Una anécdota, a veces terminan un poco mal porque se lastiman, a veces Claro. terminan un poco mal porque dañan cosas y obviamente esto lleva a que pagarlo. A veces, bueno, no sucede nada así, queda como una anécdota graciosa, ¿no? Generalmente suceden eso, bueno, y hay otras más, hay muchas más. Ahora, para terminar, tienes 4 niños. ¿Consideras que eres una madre dedicada a tus niños o prefieres que la educación de tus niños pase por fuera? Considero que soy una madre presente. Creo que la educación es súper importante, pero estoy bien presente en eso, en lo que hacen, en sus actividades. Ellos van a una escuela pública aquí, pero estoy como bien encima de ellos, como viendo cuáles son los contenidos que dan. También en algún momento tuve la iniciativa como de hacer como homeschooling, justamente por cuestiones de trabajo, para poder manejarlo de alguna manera. Pero bueno, por ahora seguimos con la educación tradicional, pero no, o sea, siento que estoy bien presente en su día a día, demasiado intensa. Bueno, pero eso también habla parte de lo que hemos conversado, ¿no? Llevas 2 negocios, llevas tu familia, tu esposo, tus hijos, y todo funciona de manera correcta. Hasta ahora. Hasta ahora, todo va a funcionar. Pero te pregunto en ese sentido porque me gustaría que dejases un mensaje en cuanto a tu historia personal y en cuanto a tu historia familiar con respecto a la educación y a la idea de los jóvenes en cuanto a ser más o menos o dejar o continuar en un proceso educativo. Porque es algo que nosotros hemos conversado fuera en otras ocasiones con ese tipo de temas. O sea, tú que has tenido un proceso educativo en 2 países y que ahora llevas 4 procesos educativos de niños, eso es lo que quiero preguntar. Quisiera saber cómo, como madre, o qué mensaje como madre le darías a jóvenes que quizás no lleguen a ver. Bueno, mi mensaje, o creo que lo que yo trato siempre de recalcar es que más allá de que uno decida seguir una carrera y después dedicarse a esa carrera que está súper bien y es genial y hay muchas personas haciéndolo, para mí la base, lo más importante, va a ser siempre obviamente la educación de casa y la educación primaria y secundaria. ¿Por qué? Porque tienes todas las bases de lo que te enseñas para el mundo, digamos. Si a eso tú tienes un apoyo de tu familia, es muy importante. O sea, el apoyo de los indicadores que tienes de todos lados, de diferentes opciones. Creo que a mí lo que me sirvió fue eso, digamos. O sea, tenía siempre esos indicadores. Mi mamá viene de una familia mi abuelo era empresario y mi abuela era maestra.
Entonces, mi mamá es maestra, era maestra, profesora. Mi papá viene de una historia de migrante y de estudiante, pero también tuvo momentos como de bajones, y o sea, como todos, Claro. momentos en los que no sabes qué hacer, que si sigo o no sigo. Bueno, la cosa es seguir siempre, o sea, seguir y tener como una meta. Yo creo que a mí lo que me sirvió fue tener siempre una meta. O sea, en un momento mi meta fue salir, en otro momento mi meta fue, ok, ya salí, conseguí un trabajo. Después mi meta fue, ok, ya tengo mi trabajo, ahora quiero escalar. Y así, en lo que sea. Puede ser en un trabajo, puede ser en un estudio. Hay gente que les gusta perfeccionarse, hacer muchas maestrías y todo eso. Entonces, a los jóvenes le diría realmente que se enfoquen en lo que les gusta. O sea, hay un sueño, siempre hay un sueño, siempre hay algo que te gusta. Y obviamente hay que luchar con lo que los demás te dicen. Claro. O los demás quieren que tú hagas, y ahí es donde yo hago un quiebre, ¿no? Yo fui como contra la corriente en muchas cosas, porque obviamente yo supongo que mis papás como papás no estaban muy de acuerdo de que yo salga, o que de repente me vaya y no regrese tan seguido, o que no me dedique a mi carrera. Entonces yo quebré un poco algunas cuestiones, que no está mal si uno tiene un norte. Entonces ese es mi consejo, como qué es lo que te gusta, qué es lo que haces bien, qué es lo que tú crees que te va a hacer, te va a llenar como persona. Porque si tú encuentras lo que te va a llenar como persona, lo vas a hacer bien, ya, lo vas a hacer bien. Si lo ves como un pasatiempo, o sea, yo no lo veo a mi trabajo de hostal, yo no lo veo como un trabajo, o sea, tiene momentos que son más pesados, tiene momentos que son más duros, más difíciles, hay cositas que a veces trancan un poco, pero no lo veo en sí como un trabajo, como, ay, tengo que cumplir 8 horas y me tengo que levantar a trabajar. No, o sea, lo veo como un disfrute. Entonces, ese es mi consejo. Busca eso que te hace disfrutar, instrúyete en eso, porque no puedes dejar de lado la instrucción, tienes que estudiar, tienes que aprender, tienes que seguir siempre estudiando, evaluando, viendo, lo que sea. Y entonces, pues, no te quedas, sigues, y busca tu inspiración. Claro. Muy bien, ahora Belén te pido que nos recuerdes, en este caso, como para las personas que nos oyen, tienes que ser específica a la hora de decir por dónde podemos conseguir toda la información referente a la Guayana Hostel. Y utiliza el momento que tienes para hacerte autopublicidad. Bueno, la Guayana Hostel tiene su Instagram, que es la Guayana Hostel. Mi número es 6347-9180 para cualquier contacto que quieran hacer conmigo para directamente cotizar una habitación o la casa completa, que también lo podemos hacer. Nos pueden conseguir también en Hostelworld con el mismo nombre, en Closet con el mismo nombre. Y estamos ubicados aquí en la isla, en calle Séptima y Avenida G, que es una calle principal. Y bueno, a la orden. Bueno, muchísimas gracias, Belén de Valdía, Gracias. nos acompañó el día de hoy. Y bueno, nos vemos en un siguiente episodio. Chao, chao. Chao. Gracias.